este, permiso, vimos el tema de estrés postraumático y vimos el tema de fobias, etcétera. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante para la clase, que es cómo los problemas psicológicos se pueden transferir al cuerpo. Este concepto lo vamos a explicar en esta clase, pero se puede resumir con el término psicosomatización, ¿sale? Entonces, cuando se convierte algo psicológico, ¿sí? En algo corporal, ¿ok? Es la transferencia, digamos, de un problema intrapsíquico a un problema corporal, ¿de acuerdo? Este, nosotros manejamos diferentes niveles de estrés según el día que sea. O sea, van a haber días donde solamente nos exponemos a estrés cotidiano, que van a ser la mayoría de los días del año, ¿sí? Este, muchos autores consideran el estrés cotidiano como el estrés más importante, es decir, el estrés que tenemos todos los días, ¿sí? Muchos psicólogos, sobre todo la gente que sabe de problemas psicosomáticos, creen que este tipo de estrés es el más determinante para saber qué tanta respuesta al estrés va a tener una persona, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, si tu día a día es muy complicado porque tienes una enfermedad crónica, ¿sí? O estás incapacitado por alguna razón, o tienes problemas económicos, tienes deudas, o sea, algo que sea recurrente, esto ya se convierte en tu estrés cotidiano, como que tienes un umbral al que te vas acostumbrando. Y si ese umbral lo modificas y es un umbral bastante afectado, eso quiere decir que probablemente vas a desarrollar alguna enfermedad, ya sea a nivel psicológico o somático, tarde o temprano, ¿sale? Porque este tipo de estrés lo estás viviendo todos los días, ¿sale? Entonces, se puede decir que el estrés cotidiano es quizás más importante que un evento estresor, o sea, muy grande, pero que no lo tienes tú, todos los días, y que a lo mejor lo tienes una vez cada 5 años o algo así, o sea, como una muerte o algo así. Este, ese tipo de eventos estresores sí es muy importante, pero sobre todo si te cambia tu día a día. Si te cambia tu día a día, es aún mucho más importante ese tipo de eventos raros, ¿sale? Entonces, este estrés cotidiano, eh, digamos que va a tener impactos pequeños sobre tu respuesta psicológica y tu respuesta corporal, ¿sale? Podemos decir que internalizamos esos eventos estresantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de manejarlos de forma psicológica, vamos a tratar de adaptarnos a este estrés cotidiano y también de forma corporal. Esto lo hacemos principalmente de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Eh, Algunos eventos cotidianos estresantes que les puedo decir, por ejemplo, sería el tráfico, las noticias de lo que está pasando en su país, en el resto del mundo, eh, exámenes, ¿sí? Proyectos que pueden tener en la escuela. Esto es estrés cotidiano que ustedes van a tener y se adaptan tanto psicológica como corporalmente a ellos, ¿sale? Seguramente han notado, por ejemplo, que cuando tienen la semana de exámenes, que a lo mejor están bajo más estrés de lo normal, porque este estrés cotidiano aumenta, van a tener más dolores de cabeza, más dolores del cuerpo, o sea, van a estar más tensos, van a estar más irritables. La respuesta psicológica al estrés los hace como más irritables, ¿sí? Este tipo de estrés cotidiano generalmente no causa enfermedades psicológicas, ¿sale? O sea, no desencadena trastornos psicológicos. Lo que sí hace es que agudiza emociones negativas. Entonces, por ejemplo, pueden sentir tristeza, enojo, cosas que les ayuden a hacer catarsis de este estrés cotidiano. Eso sí puede hacer. Lo mismo con la enfermedad corporal. O sea, este estrés cotidiano generalmente no desencadena una nueva enfermedad, pero lo que sí hace es, puede desencadenar una enfermedad aguda. Va terminando la semana de exámenes, pueden tener migraña. Eso también hace, por ejemplo, si tienen una enfermedad crónica, puede desencadenar eventos. Por ejemplo, los que tienen migraña y tienen estrés cotidiano, pero este aumenta un poquito más de lo normal, eso va a hacer que desencadenen ataques migrañosos, por ejemplo. O si son asmáticos, pueden tener ataques asmáticos cuando aumenta ese umbral de estrés, ¿sale? Entonces, ese estrés cotidiano es muy importante que ustedes aprendan a regularlo y que traten también de disminuirlo en la medida de lo posible. O sea, si se dan cuenta que algo los estresa rutinariamente todos los días, traten de cambiar esa cosa
para que ya no sea un evento estresante continuo, ¿sale? Entonces, nada más para que sepan, exacerba enfermedades crónicas más que causarlas. Puede causar enfermedades agudas, tal como una infección aguda, y en términos psicológicos va a desencadenar emociones negativas, pero como tal, este estrés cotidiano rara vez va a causar una enfermedad nueva, ¿ok? Pero es un estrés que mucha gente considera más importante que un evento traumático, por ejemplo. Ana Pau. Aquí en el estrés cotidiano, por ejemplo, yo cuando estaba en prepa y tenía clases en línea, continuamente Sí. estaba como expuesta a estrés porque los profesores tenían mucha tarea y todo eso. Y me dolía mucho el hombro, o sea, como la espalda, y sentía como pinchazones. ¿Eso entraría en este estrés cotidiano o ya es como otro nivel de estrés? Sí, eso entraría como estrés cotidiano, exactamente. Y les digo, es muy común que cause dolores musculares, todo este tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de cosas, entonces, muy probablemente era causado por estrés cotidiano, ¿sale? Otra cosa muy importante de este estrés, entre comillas, cotidiano que internalizamos todo el tiempo, eh, es el hecho de que tenemos cierta resistencia al estrés y el estrés cotidiano como que nos va desgastando esa resistencia. Por eso les digo que tienen que cuidar cuánto estrés cotidiano manejan, porque por ejemplo, si tienen cierta resistencia al estrés, pero esa se les depleta por tener mucho estrés cotidiano, eso los hace susceptibles a que cuando llega un evento traumático, tienen como esta deuda de estrés, que era lo que les decía, o sea, cuando ya se desgastaron sus defensas al estrés, entonces como que tienen una especie de burnout o desgaste al estrés y fácilmente se vuelven susceptibles a un evento traumático, tienen como menos defensas para lidiar con un evento traumático, ¿sale? Entonces, por eso el estrés cotidiano que manejen es muy importante como tratar de regularlo, ¿sale? Este, ¿Y a qué nos referimos con internalización? O sea, normalmente nosotros manejamos el estrés cotidiano de manera que tratamos de no internalizarlo, ¿sale? Por ejemplo, si estamos en el tráfico, tratamos de tener mecanismos para hacerlo menos estresante. Por ejemplo, ponemos música, tomamos una ruta que no sea fácil, o sea, hacemos diferentes estrategias para adaptarnos al estrés. Pero cuando fallan estas estrategias, vamos a suponer que un día aumenta ese umbral de estrés porque hubo un choque y entonces llegan tarde. Ese estrés cotidiano se vuelve como por arriba del umbral que manejan. Y es en esos momentos cuando como que vence las defensas. No tenemos cómo lidiar con él, no tenemos mecanismos para defendernos de él y entonces es cuando lo internalizamos. O sea, para no lidiar, digamos, no tener emociones negativas, muchas veces lo internalizamos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y ahorita voy a explicar cómo se hace eso, pero básicamente por eso hay ciertos momentos donde van a tener los dolores musculares, los que son, por ejemplo, alérgicos van a tener exacerbaciones de alergias, diferentes cosas, ¿sale? Pero internalizamos corporalmente ese estrés cuando no podemos lidiar con él de forma psicológica. Alguien pregunta, ¿qué sucede cuando el ambiente en el hogar es el causante del estrés cotidiano? Eso es aún más importante porque de tu hogar no te puedes mover. Entonces, por eso es muy, muy importante tratar de no estar expuesto a estrés cotidiano, sobre todo en un ambiente que no puedes controlar, como tu hogar. Ok, entonces vamos a tener también lo que vimos la clase pasada, que son eventos traumáticos. Ángela, no sé si quieres preguntar algo. Sí, Ajá. cuando este estrés cotidiano ya se vuelve más intenso, ¿cuál es el nombre? O sea, por ejemplo, en el caso de la familia, Sí. que no puedes controlar ese estrés cotidiano y llega un punto en que ya te causa muchas enfermedades, ya incluso hasta que seas internado, Ujú. ¿cómo se llama o cómo se conoce esta situación? Eso sigue siendo parte del estrés cotidiano. O sea, por ejemplo, el estrés cotidiano nos referimos a algo que puedes vivir mes con mes, ¿sale? O sea, si por ejemplo mes con mes puedes tener crisis en tu familia, porque a lo mejor, no sé, alguien en tu familia tiene un trastorno de ira o tiene depresión o algo así, y eso hace que tengas conflicto, pueden ser tus papás, tus hermanos, quien sea.
Pero si mes con mes estás lidiando con un evento donde tienes un conflicto con esa persona por su trastorno psicológico, eso es estrés cotidiano para ti porque es algo que rutinariamente lo estás teniendo, ¿sí? Mes con mes, aunque solo sea una vez al mes, eso entra bajo estrés cotidiano, ¿sale? Y precisamente porque todo el tiempo vas a manejar tensión porque no sabes cuándo va a llegar ese evento donde sea ligeramente más estresante para ti. Y es lo mismo con el tráfico, o sea, si nosotros sabríamos que no va a haber choques, no va a haber manifestaciones, embotellamientos, no nos estresaríamos tanto del tráfico. O sea, si supiéramos que el tráfico siempre va a ser constante, sería menos estresante, pero se vuelve un estrés cotidiano porque no sabemos cuáles van a ser los días donde el tráfico va a ser más severo que otros. Entonces, realmente es algo que no podemos controlar, ¿sale? Lo mismo el clima, por ejemplo. La gente que vive en lugares de clima muy fuerte, como Canadá, por ejemplo, en el invierno, tienen que lidiar con el estrés cotidiano de los efectos del invierno y no saben el día que va a llegar una tormenta de invierno y no van a poder salir de sus casas, se van a quedar encerrados. Entonces, ese es el tipo como de estrés cotidiano que los puede ir como causando muchos problemas psicológicos y corporales que a lo mejor no se da cuenta las personas hasta que se salen de ese contexto. ¿Sale? Ok. Ajá. No sé si eso te contesta la pregunta que tenías. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces, la clase pasada vimos que de repente llegan ciertos eventos que no son comunes, pero estos eventos son como mucho más intensos y son los eventos traumáticos, ¿de acuerdo? Entonces, estos eventos traumáticos no son eventos rutinarios. Este es el tipo de eventos que los tienes, por ejemplo, una vez cada 6 meses o menos, ¿sale? Son eventos muy, muy raros y son como los que vimos en la escala de Rage y Holmes, que hablamos de ella la clase pasada. Cosas como la muerte de un familiar, la hospitalización de un familiar, una pandemia, ¿sí? O sea, como eventos que rutinariamente no vivimos, ¿sí? Pero que nos causan muchísimo, una respuesta de estrés muy exacerbada, ¿sale? Estos eventos traumáticos son diferentes del estrés cotidiano y también nos van a causar una internalización del estrés mismo. Esta puede ser psicológica, que es lo que hablamos la clase pasada, esta respuesta psicológica al estrés, que es postraumática, ¿sí? Y que hablamos que hay personas que van a desarrollar un trastorno, más o menos 15% de ellas, ¿sí? Y de forma corporal también se va a internalizar. Entonces, esta respuesta al estrés postraumática también va a ser corporal, ¿de acuerdo? Y esto va a ser mucho más intenso que el estrés cotidiano. Entonces, este tipo de estrés también es muy importante, ¿sí? Otros factores más importantes, porque este es el que puede causar una enfermedad crónica a nivel corporal o un trastorno psicológico y o psiquiátrico a nivel mental, ¿sale? Este es el tipo de eventos que sí te pueden causar, por ejemplo, que de repente desarrolles depresión mayor, un trastorno de ansiedad, puedes encadenar esquizofrenia, por ejemplo, en la adolescencia. En términos corporales, puede desencadenar un nuevo inicio de una enfermedad crónica, como por ejemplo asma o migraña, ¿sale? O sea, a partir de un evento traumático, comenzamos a tener una enfermedad crónica que antes no se tenía, ¿sale? Entonces, los dos tipos de estrés son muy importantes porque, como les decía, si tu estrés cotidiano está bien regulado, este tipo de eventos no traumáticos no van a representar un problema para ti, no serían un problema para ustedes porque tendrían digamos, una buena defensa contra esos eventos traumáticos. Pero si su estrés cotidiano es mucho, quiere decir que ya llegan con un estado de desgaste, llega un evento traumático o varios de ellos, y entonces es cuando puedes desarrollar este tipo de enfermedades, ¿sale? ¿De qué depende si lo manejan de forma psicológica o de forma corporal? Depende de la persona, ¿sí? Depende mucho de las características del individuo. Entonces, las personas que, por ejemplo, son muy emocionales, que les gusta lidiar mucho con cosas emocionales, generalmente lo van a adaptar de forma psicológica, ¿sí? Y a las personas que no les gusta hablar de estas cosas, y eso lo veremos en el tema de catarsis, o sea, hay ciertas personas que desde niños se les entrenó a no hablar de sus emociones, que eso estaba mal,
etcétera, esas personas tienden más a somatizar el estrés, ¿sí? Entonces, eso también es otra característica. O sea, van a haber personas que van a desplazar o internalizar este estrés de forma psicológica la mayoría del tiempo, y van a haber personas que lo van a hacer de forma corporal la mayoría del tiempo. Entonces, depende del individuo, ¿de acuerdo? También, obviamente, depende de como las defensas que tenga la persona en ese momento. Entonces, si en ese momento tienen o el evento es muy, muy traumático, ¿sí? O sea, depende de cómo manejan el evento y no pueden lidiar con él de manera psicológica, o sea, no quieren ni siquiera pensar en algo tan fuerte, por ejemplo, una violación, es más probable que lo desplacen a algo corporal, ¿sí? La parte corporal, sobre todo, llegan las personas que no pueden manejar el pensar en un evento que les cause estrés, ¿sale? O no pueden pensar en cosas estresantes, ¿sí? Que tienen un umbral muy bajo para hacer eso. Entonces, depende del individuo y depende del tipo de evento ajustado al individuo, ¿sale? Va a variar de persona en persona. ¿Ok? Y obviamente tenemos un abordaje mixto para la mayoría de las personas. Entonces, la mayoría de las personas van a lidiar de forma mixta con su estrés tanto cotidiano como traumático. O sea, parte del estrés se va a lidiar de manera psicológica y parte del estrés se va a lidiar de manera corporal para la mayoría de nosotros. Y en unas personas puede ser 50-50, en otras 80-20, en otras 20-80. Entonces depende de la persona y de su forma de ser. ¿Sale? ¿Qué les puedo yo recomendar a ustedes? Si tienen mucha catarsis corporal, por ejemplo, hacen mucho ejercicio, son muy buenos en relajar su cuerpo, por ejemplo, son muy buenos haciendo yoga, cosas así, les recomiendo que desplacen más su estrés hacia su cuerpo, ¿sale? Porque tienen como mecanismos para relajarse corporalmente. Si en cambio son muy buenos, que esto me imagino que son la mayoría de ustedes, en trabajar soluciones a sus problemas, porque ustedes son psicólogos, entonces traten de desplazar conscientemente todos sus eventos estresores a su mente. O sea, traten de darse cuenta cuando los suprimen y los manejan a su cuerpo, ¿sale? Porque ustedes generalmente, siendo psicólogos, van a ser buenos en abordar los problemas de manera psicológica. Entonces, hay técnicas, o sea, como escribir sus problemas, pensar en soluciones, ustedes la saben. O sea, hay muchas técnicas que usan los psicólogos para lidiar con manejo de problemas. Y entonces yo les recomiendo que hagan eso. Entonces, dense cuenta cuando lo están transfiriendo a su cuerpo, deténganse y traten de enfrentar a estos estresores a pesar de que sean muy desbordantes. Javier. Y, por ejemplo, fumar en situaciones estresantes de ansiedad sería como corporal también. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver adicciones. Qué bueno que lo dices. Ahorita justo vamos a ver el tema de fumar. Pero ahí sería una respuesta psicológica más que corporal. Y las adicciones son una respuesta de adaptación psicológica inconsciente hacia el estrés. ¿Ok? Ahí sería como, no te estás dando cuenta de que algo te está estresando, pero te llega el impulso de fumar. Entonces, en vez de lidiar conscientemente con ese problema, lo haces inconsciente adoptando un vicio como el fumar que te relaja. ¿Sale? Entonces, ahorita lo veremos. Ok, listo. Entonces, ¿qué dijo Freud al respecto? Freud dijo, la angustia que no puede ser abordada por el aparato psíquico producirá una descarga en el cuerpo a través de síntomas somáticos. Y esto es a lo que me refiero con internalización del estrés corporal, ¿sale? Entonces, cuando tu mente no puede lidiar con el estrés, lo adapta a tu cuerpo, ¿sale? Algo que es muy importante que entiendan es el estrés no puede ser destruido. Una vez que tu mente lo capta, va a tratar de desecharse, va a tratar de hacer algo al respecto, ¿sale? Y a partir del tallo cerebral para abajo, la mente tiene médula espinal, nervios, diferentes nervios, o sea, pares craneales, que pueden desplazar ese estrés hacia diferentes zonas de tu cuerpo, órganos, glándulas, y entonces va siempre a tener que lidiar con ese estrés. Es un mecanismo evolutivo que nosotros realmente no controlamos, ¿sí? O sea, no estamos bajo control de eso, no podemos hacernos ciegos ante eventos que son estresantes para nosotros, aunque sea de forma inconsciente. Y Freud dijo que la represión, ¿por qué reprimimos el estrés? Porque energéticamente es más costoso el tener que suprimir conscientemente el estrés todo el tiempo que nada más tenerlo reprimido.
Entonces, la mayoría de las veces cuando es inconsciente ni siquiera nos damos cuenta de que estamos estresados, ¿sí? Y eso es la mayoría de los casos, la represión del estrés es inconsciente. Y eso es un mecanismo para no tener que usar tanta energía consciente, porque es donde más quemamos energía cuando nos usamos la parte del cerebro que es consciente, la corteza frontal, perdón. Allí es cuando nos es más costo energética. Imagínense el grado de energía que usaríamos para estar suprimiendo estrés todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que vayan pensando en eso. Ahora, hay un circuito cerebral del estrés y este circuito se conoce como el circuito antirrecompensa. Apenas se está hablando mucho de este circuito, pero ya hablamos de él un poco la clase pasada cuando hablamos de la amígdala. Entonces, tenemos una parte que es como más evolutivamente más ancestral, que son estas regiones en rojo, y tenemos una parte que es evolutivamente más nueva, que sería la corteza prefrontal. Y la clase pasada hablamos de cómo se regula una con otra. Este circuito lo que va a hacer es tratar de controlar el sistema nervioso simpático y el sistema del cortisol, ¿sale? Entonces, cuando se activa, tenemos más liberación de catecolaminas y más liberación de corticoides o corticosteroides, y eso es lo que nos produce estrés. Ante un evento estresante, echamos a andar este circuito de estrés, ¿sí? Y este circuito de estrés nos causa problemas también a nivel corporal y a nivel cerebral nos va a depletar de ciertos neuropéptidos y neurotransmisores que nos dan placer, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentimos ante una sensación de estrés? Por ejemplo, cuando están en un examen, ¿sí? O tienen que preparar un examen, ¿cómo se sienten? Pues se van a sentir bajo mucho estrés, no tienen ganas de hacer nada, se sienten deprimidos, se sienten tristes, y todo esto es por los neuroquímicos que están siendo liberados en este sistema corporal y cerebralmente, ¿sale? Todo esto está sucediendo. El sistema que nos da felicidad, sobre todo, es este circuito endocannabinoide, ¿sí? Y el circuito serotoninérgico, ¿sale? El circuito serotoninérgico y el circuito de la dopamina, de hecho, sus dos circuitos van a regular este circuito de endocannabinoides y también un circuito de opioides endógenos, ¿sale? Este circuito endocannabinoide y de opioides endógenos es principalmente el que nos da la sensación de placer. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y se sienten bien, se liberan muchos neuropéptidos en este tipo de circuitos, ¿sale? Vamos a tener dos receptores, CB1 y CB2, en diferentes regiones del cerebro. Y, por ejemplo, la gente que fuma marihuana, por ejemplo, que toma tetrahidrocannabinol, estas personas automáticamente están activando esta región. El problema con la marihuana es que llega a un punto donde satura este sistema, pero seguramente algunas personas que la han llegado a probar se sienten como más contentas después de tener ese tipo de interacciones, ¿sale? Y es porque se activa este sistema. El problema es que como viene de afuera por una sustancia, se satura y los receptores bajan. Y cuando bajan los receptores ya no puedes estimular más este sistema, ¿sale? En cambio, cuando lo regulas con otros métodos, puedes hacer que se expresen los receptores, ¿sale? Por ejemplo, la serotonina, que aumenta estos receptores, lo puedes hacer utilizando ciertas conductas, ¿sale? Como por ejemplo la gente que hace meditación por mucho tiempo, cosas así, incrementa el número de receptores y esto permite que, por ejemplo, tengan respuestas de felicidad más duraderas, ¿de acuerdo? Eso es como de lo más importante que pueden saber. Y algo muy interesante es que se dieron cuenta los investigadores que este circuito también es el que hace que nos den ganas de comer. Entonces, por ejemplo, igual la gente que ha probado marihuana seguramente sabe que cuando terminan de ingerirla, les da hambre, ¿sale? Como que empiezan a tener hambre. Y eso es porque estos receptores también incrementan otras sustancias que nos dan ganas de comer, ¿sí? Y cuando estamos bajo condiciones donde hay muy pocos de estos receptores, por ejemplo, la gente que tiene anorexia, tiene estos receptores muy bajos, no les dan ganas de comer y todo el tiempo están con un ánimo muy bajo, ¿sí? Entonces la felicidad y la comida como que están reguladas por este sistema.
¿sí? Y ya están encontrando muchas respuestas al respecto de cómo se regula neuroquímicamente la felicidad, pero parece que este sistema es súper importante, ¿sale? Eh, y el circuito de la dopamina o de la motivación, seguramente lo han escuchado antes, este circuito de recompensa, como lo llaman, libera dopamina en ciertas áreas del cerebro y la hace que incrementen estos endocannabinoides y otros opioides endógenos, ¿sí? Entonces, esto le llaman a algunos investigadores la felicidad hedónica. Aquí se las pongo. Esta felicidad hedónica es, no sé si alguien me puede decir, mejor para que participen ustedes, alguien que haya escuchado este término, ¿qué se refiere la felicidad hedónica? ¿Y cómo se diferencia de otro tipo de felicidad? No sé si alguien lo había escuchado. Ara. Pues según yo, una persona hedonista es quien pone su placer sobre todas las cosas. Exacto, es Entonces, como más felicidad asociada con placer, ¿no? ajá, entonces supongo que felicidad hedónica es como la búsqueda del placer a través de la felicidad. Exacto, la búsqueda de felicidad a través del placer. Ajá, exacto. Javier, creo que tú habías levantado la mano también antes. Sí, iba a decir lo mismo No sé si hay algo. Ajá, iba a decir lo mismo que era lo mismo. la felicidad a través del placer. Ok, Fari, no sé si querías decir algo más. Sí, bueno, según yo, en la felicidad hedónica, también Ujú. uno de los principios es evitar a toda costa como el sufrimiento, ¿no? El dolor. Sí, también es evitar el dolor, el sufrimiento, el estrés. ¿Sí? Todo esto nos va a incrementar el dolor y el estrés, nos incrementa este circuito cerebral antirrecompensa. Y generalmente este circuito lo que hace es tratar de que evitemos exponernos a un gatillo que nos genera estrés, ¿sale? Y era lo que vimos la clase pasada, o sea, nos dan fobias, nos da estrés postraumático, en menor medida, por ejemplo, con el estrés cotidiano, hace que no queramos hacer ciertas actividades, como por ejemplo, si sabemos que va a haber tráfico, no nos dan tantas ganas de salir, o sea, ante cualquier tipo de evento que sea estresante, lo tratamos de evitar y se activa este circuito antirrecompensa. La felicidad hedónica básicamente es controlada entonces por la dopamina y es un tipo de felicidad que es de corto plazo. O sea, generalmente la felicidad hedónica que está dominada por el placer dura poco tiempo porque se satura muy rápidamente. Entonces, si expresamos cierto número de receptores en el cerebro, estos se saturan muy fácilmente y muy rápidamente, ¿sale? Por ejemplo, ¿quién me puede dar ejemplos de cosas que nos dan felicidad hedónica? ¿Qué cosas les llegan a ¿Comer? dar, por ejemplo, felicidad hedónica? Ajá. ¿Alguien que levante mano? Yo, comer. ¿Aló? Ajá. Comer, exactamente. Comer es una de ellas. De hecho, les puedo dar uno de los secretos. Lo que está abajo en el primer nivel de la pirámide de Maslow, de necesidades fisiológicas, todas esas necesidades fisiológicas nos dan placer hedónico, ¿sale? Como tomar agua, comer, dormir cuando estamos muy cansados, etcétera. Alguien que no haya participado, Paulina. ¿Tener sexo? Exacto, igual actividades asociadas con reproducción. Generalmente nuestro cerebro nos recompensa con este circuito de motivación, ¿sale? La motivación va a ser necesidades fisiológicas y necesidades de reproducción. Daniela. Ya, perdón, Ana no Pau, podía. ajá, perdón, Ay, sí, perdón, ajá, no podía perdón, activar el micrófono. no te preocupes. Un ejemplo que se me ocurre es cuando tipo somos niños y nuestra mamá nos abraza. Algo así, podría ser. Sí, cierto, o sea, los abrazos, ahí lo pondría como que sí, pero tienden más a liberar oxitocina. Y la oxitocina yo no sé si la pondría como circuito cerebral de la motivación como tal. Ok. O sea, sí liberas dopamina, pero si llegamos a ver el tema de neuromoléculas del amor en emociones, la dopamina como tal es diferente, es en otro estado de amor. Entonces, oxitocina es como más de largo plazo. Yo lo pondría más como felicidad eudaimónica, la que está regulada por oxitocina, como los abrazos, porque eso tiende a ser más de felicidad que te dura más tiempo, ¿sale? Una cosa con el circuito cerebral de motivación es que como que
no te llena tanto a largo plazo, ¿sale? Entonces, y los abrazos sí que te dan felicidad, pero sí más a largo plazo, ¿sale? Entonces, eso yo sí lo pondría más como el otro tipo de felicidad. Okay. Ana Pau. El hacer del baño cuenta como placer, o sea, cuando te anda Sí, mucho y sí, sí, después sí. contaría. Sí, es lo mismo. O sea, cualquier necesidad fisiológica al ir al baño también se recompensa con dopamina y es lo mismo para tratar de mantenernos vivos, nuestro cerebro nos recompensa, ¿sale? Con este circuito de dopamina. Ángela. Dormir y bailar. Ok, dormir sí y bailar depende de qué contexto, ¿sale? Depende de qué contexto. Por ejemplo, supongo que el reggaetón, cosas así, que son como más sexuales, supongo que ese sí sería más hedónico, ¿sale? Porque tiene como fin más como cosas sexuales. Entonces, ese seguramente activa más este tipo de circuitos. Y en cambio, otro tipo de baile como más romanticón, no sé, algo así como más íntimo, como baile de pareja íntimo, yo diría que pudiera ser más esto de liberar oxitocina y sería felicidad eudaimónica. Y no libera tanto este tipo de circuitos como dopaminérgicos, ¿sale? La dopamina lo que va a hacer es hacer que se aumenten receptores endocannabinoides y de opioides endógenos como de beta endorfinas, pero por un periodo de tiempo corto. Entonces se liberan, sientes mucho placer y después se apagan esos receptores y ya no sientes más placer, ¿sale? Entonces un periodo muy breve, pero se elevan muchísimo. Entonces puedes llegar a sentir placeres muy altos, como éxtasis, por ejemplo, ¿sale? Eh, las drogas, por ejemplo, son otra cosa que nos eleva este circuito hedónico de placer hedónico. Cosas como drogas muy leves, como una serie o una red social a la que te vuelves adicto, te va a activar este tipo de circuito, ¿sale? Los que estaban viendo el juego del calamar o así, ver el siguiente episodio, te activa este tipo de circuitos. O drogas más fuertes, como por ejemplo cocaína, heroína, todos ese tipo de drogas son muy, muy buenas, cada vez más potentes en elevar este circuito. Pero el problema es que cada vez necesitas una dosis más alta para poder liberar esos receptores. Y ahí es donde entra la adicción. O sea, necesitas algo más potente para poder sentir el mismo tipo de placer que sentiste anteriormente. Y eso ya nos envuelve en un circuito de adicción. Javier. Que, por ejemplo, ¿por qué en algunas drogas como el M, después Ujú. del efecto, como que incluso te sientes peor, o sea, como que te da una depresión? Bueno, Bajón. Sí, eso pasa con muchas drogas, sobre todo con el largo tiempo de uso. Y es por esto que les digo que se saturan los receptores. Se saturan los receptores, después se inhiben los receptores. Y ahora, ¿en qué circuito, tú mismo, Javier, entraría el cerebro después de eso? Ya que usaste el circuito de la motivación y lo saturaste, al poco tiempo que te da el síndrome de abstinencia, que tu cerebro necesita más de esa droga para sentir inclusive placer estándar, placer mínimo, tener los mismos receptores de endocannabinoides que tenías expresados sin el uso de la droga, ahora necesitas un poco de droga para tenerlos. ¿Qué circuito crees que se activa? Javier. no lo sé. Este que les mencioné antes, el circuito del estrés. Este es el mismo circuito que se activa en los periodos después de que termina el consumo de la droga. ¿Sí? En el periodo de abstinencia, cuando nos da el síndrome de abstinencia, este es el circuito que se activa. Y entonces se activa la amígdala. Sentimos muchas cosas parecidas a estrés postraumático. O sea, los que son muy adictos y no consiguen droga, es muy parecido a tener estrés postraumático. Empiezan a tener pesadillas, están irritables, están paranoicos, tienen taquicardia, tienen hipertensión muchas veces, o sea, se activa todo un circuito que es muy estresante para ellos, ¿sale? Para que puedan volver a esa droga. Y entonces estas adicciones muchas veces nacen a raíz de una conducta de escape.
y es una forma en la que psicológicamente nuestro cerebro se adapta al estrés, ¿sí? Cuando son adicciones leves, como ver Netflix, usar redes sociales, es generalmente al estrés cotidiano, ¿sale? Y no sé si han notado, si no han notado, presionen el botón verde. ¿Cuántos de ustedes han notado que cuando están más estresados, por ejemplo, en la semana de exámenes, tienen más ganas de usar redes sociales, de distraerse y ver Netflix, hacer cosas que los distraigan, o sea, como que empiezan a más adicciones como el azúcar, a comer alimentos grasos? O sea, no sé si han notado esto, que cuando están más estresados, como que su cerebro les pide hacer cosas que son como más de una adicción leve. Y eso es por lo mismo, o sea, porque su cerebro está depletado de los neuropéptidos que les dan felicidad, ¿sí? Bueno, un nivel muy, muy bajo de felicidad, digamos, estable. Eso lo pierden porque están ahora activando el sitio antirrecompensa por este estrés leve que tienen, ¿sale? Y entonces caen más en conductas de adicción como el usar su celular, ¿sale? Es por eso. ¿Y qué creen que pasa cuando tienen un evento traumático? Sobre todo las personas que tienen eventos traumáticos repetidos en la infancia. Estas personas son las que buscan activamente, son las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, buscan activamente apagar este circuito cerebral del estrés. ¿Y cómo creen que lo hacen? Buscan adicciones más intensas, ¿sale? Una adicción intermedia puede considerarse, por ejemplo, el fumar cigarro, el tabaco o la marihuana. Eso podría llamarse una adicción intermedia. Y luego los que ya tienen mucho, mucho trauma, generalmente son los que buscan drogas más fuertes, ¿sale? Cocaína, heroína, porque tienen que apagar todo este estrés que están viviendo constantemente. Por ejemplo, los veteranos de guerra que regresan a su país con un trastorno de estrés fuertísimo, postraumático, estas personas generalmente caen en drogadicción cuando regresan, ¿sale? Porque tienen unos niveles de estrés elevadísimos, ¿sale? Y muchas veces también la adicción puede ser por otras causas. O sea, hay personas que fácilmente por su genética pueden desarrollar mayores respuestas a la droga, ¿sí? O necesitan mayores necesidades de ciertos neurotransmisores por su genética. Y eso los hace susceptibles a tener con más facilidad una adicción, ¿sale? Eso también existe, esa propensidad genética. Entonces puede ser por esos dos motivos, por un motivo ambiental, por un trauma, o por una propensión o propensidad genética, ¿sale? Esto de las adicciones, algunas personas lo llaman externalización del estrés, porque es una manera de que tu estrés lo transfieras hacia algo de afuera. Pero, pregunta para ustedes, ¿ustedes creen que ese estrés que internalizan las personas se va a resolver con la adicción? ¿Qué les ha pasado con ustedes cuando están estresados por un examen, usan una red social y se sienten mejor? ¿Qué pasa al poco tiempo? ¿El estrés ya no regresa o regresa? Aló. Te sientes más estresado, ¿no? Porque pues no has terminado de hacer tus cosas. Ajá. Entonces caes como en un ciclo vicioso, así como de, voy a checar Facebook un ratito, ¿no? Y ya no terminas de hacer tus cosas y dices, bueno, ya lo voy a hacer y así estás continuamente. Exactamente. ¿Y Ana Pau? También iba a decir que por lo menos a mí me genera un poco de ansiedad el estar ahí, o sea, no puedo dejarlo y decir como un límite y me genera ansiedad el dejar de hacer actividad por hacer otra, entonces estoy como saltando de un lado al otro. Sí, exactamente. Yo creo que nos pasa a muchos. Paulina. Justo iba a decir algo similar, digo, en mi caso personal puedo considerar que no es como tal las redes sociales, pero sin ver series, como que me clavo mucho en una serie y ya después termino de ver la serie y como que te das cuenta de tu problema y sigue, ahí está persistente, entonces, como muchos dicen, ¿no? De que se genera más estrés e incluso creo que te genera, yo creo que un poco más de ansiedad. Sí, exactamente. Y Paulina, a ver si puedes poner tu número al lado de tu nombre, porque no me acuerdo de tu número de lista. Generalmente el estrés solo se suprime, ¿sale? Solamente como que aquí tengo una imagen, lo ponemos hacia abajo, lo tratamos de esconder y después va creciendo, ¿sí? Porque no resolvemos lo que nos está generando el estrés. Por ejemplo, si es un examen y no hemos estudiado,
solamente suprimimos estudiar, lo postergamos, ¿sí? Procrastinamos, pero después va creciendo ese problema porque ahora hay menos tiempo para estudiar, ya tenemos menos tiempo para estudiar y va creciendo el estrés. Entonces cada vez se hace más grande, lo volvemos a apagar y otra vez sigue creciendo. Ese es el problema con las adicciones. Realmente no resuelven la raíz, la causa del estrés. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que era Antonio. No sé si querías decirnos algo, Antonio. También un ejemplo. Pues sí, a mí lo que me pasa es con los videojuegos, pero justo como decía mi compañera Paulina, como me distraigo demasiado, luego me vuelve toda la carga de estrés porque no hice lo que tenía que hacer. Exactamente. Entonces ya saben bien cómo funciona y el por qué funciona así nuestro cerebro, ¿sale? Con esto ustedes ya saben más que la mayoría de los psicólogos, Fari, y que la mayoría de los médicos. O sea, la mayoría de los médicos no conocen bien estos circuitos, Fari. Sí, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las personas que fumamos? Uh-huh. O sea, fumar nos tarda 7 minutos, digo, a veces lo puedes hacer incluso estudiando, depende de dónde estás. Uh-huh. O sea, el haber suprimido un poco el estrés con el cigarro, igual hará que regrese en algún punto o empeore, como lo que decíamos de, o sea, si procrastinas, empeora el estrés. Ajá. Tú misma, Fari, ¿por qué crees que fumamos? ¿Qué circuito se activa cuando fumas? ¿En qué crees que es muy bueno el tabaco por la nicotina? ¿La nicotina qué circuito crees que libera en el cerebro? ¿Qué hace que cada vez queramos más? Ajá. Según yo, es creo que dopamina, ¿no? Exactamente, el circuito de la motivación, de la dopamina. Entonces, cuando fumas, estás liberando de manera súper directa, o sea, en concentraciones mucho más altas que, por ejemplo, ver una red social o lo que sea, o ver una serie, lo liberas con el cigarro, ¿sale? Entonces, puedes, no sé si lo has notado, que fumas más, no sé si tú fumas, cuando estás bajo más estrés. Ah, sí, Sí, ¿no? claro, sí, como más. Es por eso que tu cerebro o sea, depletaste también el estrés, depleta la dopamina, ¿sí? Y depletas los receptores endocannabinoides y de opioides endógenos. Depletados, no tienes. Entonces tu cerebro te está pidiendo otra vez aumentarlos. Y por eso inconscientemente tu cerebro te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas más y eso es como una conducta antisuicidio que tenemos. O sea, para que las personas no se suiciden, porque si tienes muy abajo esto, te empiezan a dar ganas de matarte, ¿sí? O de matar a otras personas, en algunos casos, si la persona es agresiva. Entonces, una manera de tratar de regularlo eso son las adicciones. Y es para que justo eso no suceda. Entonces, tu cerebro te dice, ¿sabes qué? Necesitas más dopamina y empiezas a fumar. Y a veces ni te das cuenta. O sea, a veces estás haciendo algo y de repente tu mano ya agarró un cigarro, ¿sí? Y ya saliste al patio y ya estás fumando y ni te diste cuenta, ¿sale? Así funciona todo esto, casi es a nivel inconsciente. No sé si con eso te contesté, Fari. Sí, profesor, muchas gracias. Paulina, no sé si vas a dar otro ejemplo. Tengo más que nada una duda. Ahorita que dijo de que Dime. te puedes volver a más agresivo y te quieres matar o quieres matar a alguien. Digo, yo sé que es un tema que se repitió toda esta semana, pero en este aspecto, por ejemplo, los de Querétaro, en la situación que hubo del fútbol, es porque, además del todo el conflicto, es también por esa situación, o sea, porque eran tan agresivos que esa parte de la cannabinoide y todo eso, o sea, estaba baja o por qué. Ahí no sé la situación particular, o sea, porque ese tipo de respuestas agresivas pueden ser por varias situaciones, ¿sí? Una puede ser porque son personas que han tenido exacerbado este sistema por mucho tiempo, ¿sí? Donde se depleta los niveles de estos receptores por mucho tiempo, o sea, son personas a lo mejor muy frustradas, ya sea por sus condiciones de trabajo, sus condiciones familiares, o sea, yo no sé qué han vivido estas personas, ¿no? Pero a lo mejor sus papás les pegaban y después, no sé, vivieron cosas muy feas, o sea, son personas como muy atacadas. Eso sobre todo yo diría que es más los que llegan en Estados Unidos pasa mucho esto, más que en México, los que llegan a disparar en escuelas o cosas así, ese tiende a ser el mecanismo, o sea, son niños muchas veces muy abandonados por los papás o muy maltratados, etcétera, y eso, o maltratados por los compañeros de la escuela, eso causa que quieran como después tengan estas respuestas agresivas, ¿sale? Entonces se depletan los circuitos de recompensa y de felicidad y además
tienen exacerbados los circuitos de enojo por otras situaciones que veremos en el tema de catarsis. Y en estas personas, otra causa que puede ser es simplemente que tengan un trastorno antisocial. Eso yo creo que es más común y yo apostaría más por eso. Entonces pueden ser personas que a lo mejor los papás fueron muy permisivos con ellos, o sea, que no les pusieron límites desde niños y son más hacia trastornos psicopáticos, ¿sale? Como poco ya bordeando psicópatas. Son personas que no tienen empatía por el otro, que solamente buscan el placer, o sea, que les encanta activar este circuito hedónico de dopamina, y por eso las personas que como que les dejaron hacer todo desde niños, o por alguna cosa genética que tienen muy exacerbado esto, pueden tener tendencias más hacia psicopatía, ¿sale? Entonces, por ejemplo, hacen cosas que no están permitidas para activar este sistema, ¿sale? Como que son adictos a activar este sistema y muchas veces lo hacen dañando a los demás, haciendo daño, o consumen drogas que son ilegales, cosas así, ¿sale? Hacen como acciones ilegales y son personas que persiguen todo el tiempo la sensación de sentirse bien, cueste lo que cueste, ¿sí? Así sea matar a otra persona, lo hacen, ¿sale? Muchos de ellos se vuelven asesinos, entran en mafias, entran en bandas criminales, en narcotráfico. Esas son personas que se reclutan cuando buscan esto. Si son personas, por ejemplo, con un estatus social más alto, son personas que a lo mejor entran en la política y el daño lo hacen más sutilmente, ¿sale? Por ejemplo, roban dinero, engañan a las personas, etcétera, ¿sale? No sé si con eso te contesté. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, súper. Majo. Hola, profe. Hola. Pues hemos estado viendo, no sé si se enteró de lo que pasó en el partido, en el fútbol. Hemos estado viéndolo desde distintas áreas en cada materia y me gustaría saber su opinión en una perspectiva desde la psicosomatización en la fisiología. Ok. Sí. Yo creo que lo más relevante es lo que les acabo de decir, o sea, lo más relevante es esto que les acabo de decir. No hay tanto como corporalmente que se pueda decir porque no es tanto que estas personas hayan hecho algo psicosomático, ¿sale? Pero lo que les puedo decir es que la agresión se vuelve como una adicción también, ¿sí? Y sobre todo en las personas que tienen mal regulado como las zonas que tienen que ver con moralidad. Entonces, las personas, los criminales, generalmente tienen menos respuestas de regulación por la corteza prefrontal. Entonces, esta corteza prefrontal es como el superego de las personas y entonces en criminales y en personas que son sociopáticas tiende a estar apagadas estas respuestas. Entonces, no hay nadie que regule la parte emocional, está como desequilibrada y seguramente estos hicieron el ataque en el estadio, que de hecho estaban contratados por el cártel de la nueva generación, se me van ahorita las siglas. Esas personas seguramente tienen apagadas las respuestas de su superego y las respuestas prefrontales, es lo que yo les diría. No sé si con eso te contesto. Sí, perfecto, gracias. Sí. Y ya, ¿qué se ha demostrado? Entonces, el nivel de estrés cotidiano depende mucho de las adicciones cotidianas que vas a tener. Ajá, Ana Pau, no sé si vas a preguntar algo más. Sí, entonces, por ejemplo, el circuito antirrecompensa es como el que nos rige y nos mantiene como en el momento, y el circuito motivacional es el que nos puede decir como, no, necesitas relajarte, no, intenta esto, no, necesitas sentirte bien, necesitas felicidad. O sea, podemos tomarlos así como el contraste de circuitos. Sí, y de hecho hay otro circuito más que ahorita hablaré, que es más potente y ese realmente es el que nos va a relajar, que es, y nos va a dar como más felicidad duradera, que es el circuito enérgico. Ahora hablaré de él y ese es más importante a largo plazo. Lo que les quería decir antes es sobre las adicciones. Entonces, lo que se ha visto es las personas que manejan estrés cotidiano más alto, más elevado, tienden a tener mayor nivel de adicciones. ¿Qué encontraron los investigadores? Estas personas consumían significativamente más alcohol, bebían más de 3 bebidas alcohólicas al día, ¿sí? Fumaban más de 10 al día, ¿sí? Entonces, si conocen personas así, es probable
que sean personas que no manejan bien sus niveles de estrés cotidiano, ¿sale? Y en comparación, los que tenían bajos niveles casi no caían en adicciones, ¿sí? Entonces, los niveles de estrés son importantísimos para cosas como el alcoholismo, el tabaquismo y otro tipo de uso de drogas. Otra cosa también interesante es la regulación del apetito, y eso tendremos toda una clase para ver eso, pero el cortisol, que es la hormona que se libera en estrés crónico, nos da los famosos atracones de comida. Entonces altera emocionalmente ciertas zonas del cerebro que hacen que nos dé hambre, y además es más por una cosa emocional. No es tanto que necesitamos calorías, sino necesitamos ese circuito de dopamina que se active, y preferiblemente por comida, porque es un mecanismo ancestral para que podamos alimentarnos más cuando estábamos molestos, ¿sale? Que era cuando podíamos sacar más agresión, por ejemplo. Entonces, esas personas que tienen los atracones de comida generalmente manejan más estrés cotidiano que las personas que no. ¿De acuerdo? Y el serotoninérgico es el que nos da otro tipo de felicidad, ¿sí? La famosa serotonina que todos ustedes han escuchado, que cuando está alterada nos da presión. Este sistema serotoninérgico nos da varios circuitos, ¿sí? O un circuito más grande, circuito general, conocido como el circuito serotoninérgico. Esto nos regula la felicidad a largo plazo. Y este tipo de felicidad se conoce como felicidad eudaimónica. Aquí se los pongo. Felicidad eudaimónica. Este tipo de felicidad no nos va a durar minutos como la felicidad hedónica, no nos va a durar poco tiempo como algunas horas, generalmente nos va a durar días, semanas, meses o a veces hasta años, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a hacer? La serotonina va a controlar los niveles de receptores, tanto endocannabinoides como de opioides endógenos, para que estén meses, semanas y a veces hasta años incrementados en el cerebro, ¿sale? El problema es que este sistema toma mucho tiempo en actuar. Entonces es un sistema muy, muy lento en actuar, pero cuando actúa va haciendo cambios que tienden a ser más hacia la permanencia, o sea, ser permanentes, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de felicidad? Alguien que me pueda dar ejemplos, la clasificarían como felicidad eudaimónica. Ya vimos felicidad hedónica, que es la del placer. ¿Qué tipo de felicidad sería eudaimónica? No sé si me pueden dar ejemplos de tipo de felicidad que va a incrementar la serotonina en el cerebro y que va a ser más de tipo longeva. Algunos ejemplos de su vida cotidiana que se les ocurra. Yo les puedo dar algunos, por ejemplo, de hecho ya les di algunos, por ejemplo, cosas como la meditación, pudiera ser uno. La gente que medita va generando felicidad de tipo eudaimónica. Javier. No, pues yo iba a decirlo como muy general, como lograr una meta, lograr metas. Sí, exacto. La gente que logra metas, que va trabajando hacia una meta y la logra, ese tipo de felicidad es más eudaimónica, ¿sale? Sobre todo si la meta es a largo plazo y nos sustenta de recursos a largo plazo, como por ejemplo conseguir un trabajo. El conseguir un trabajo hace que ganes salario a largo plazo. Entonces es algo que va a sustentar tu felicidad, a lo mejor de forma hedónica cuando ganas salario, pero si lo haces muchas veces, este circuito como que se vuelve más crónico, y también el hecho de haberla conseguida nos incrementa el circuito serotoninérgico. Ana Pau. No sé, supongo que podría ser adoptar un perrito. Sí, las mascotas se ha visto que incrementan mucho la serotonina en las personas, ¿sí? Y prolongan la vida. Luego les compartiré en redes sociales que las personas que tienen mascotas, generalmente, sobre todo si son perros, viven 5 años más que las personas que no. Y se suicidan mucho menos. Ángela. Conseguir un peso específico a través de ejercicio. Exactamente. Una meta puede ser cuidar de tu cuerpo haciendo ejercicio a largo plazo, ¿sí? Y llegar a una meta como desarrollar cierta condición física o, no sé, desarrollar pectorales, lo que sea. Todo eso sería más eudaimónico, ¿sale? Porque estás trabajando a largo plazo y cuando lo consigues, una meta, te brinda muchísima felicidad y es una felicidad duradera. Javier.
Ya que yo iba a preguntar si, por ejemplo, las relaciones amorosas que llegan a ser hasta codependientes cuentan como vicio. Sí, las que son más relaciones como, sobre todo, con dependientes es ya porque vas a necesitar algo de la persona, ¿no? Puede ser dinero, puede ser algo sexual o puede ser algo simplemente emocional, pero a corto plazo. Por ejemplo, que la persona te diga que estás bien o lo que sea, o sea, como reafirmarte. Y eso es más de tipo hedónico, o sea, el buscar ese tipo de respuestas. Casi como cuando en redes sociales buscas que te den likes o cosas así, eso es más de tipo hedónico, porque es una respuesta inmediata que cuando lo recibes te da la dopamina, pero no estás buscando algo a largo plazo. O sea, realmente no estás trabajando en felicidad a largo plazo. Por ejemplo, esto que decía de liberar oxitocina, el sentir que tú puedes eh, hacer o dar cosas por la otra persona, ese se ve más en relaciones duraderas, y en ese tipo de relaciones ya sería más felicidad eudaimónica y estarían asociados más con serotonina. Eso se ha visto también, los matrimonios que son felices tienden a incrementar serotonina y tienes menos conflicto con la pareja, las personas viven más tiempo, igual pueden vivir hasta 10 años más que una persona que no tiene ese tipo de relaciones, ¿sale? Y entonces es porque controlan este tipo de circuitos. Listo, entonces con eso terminaríamos la primera parte de la clase, que es entender estos circuitos y sobre todo la parte psicológica de la respuesta al estrés, ¿sale? Con estos circuitos ya pueden entender bastante bien cosas relacionadas con la respuesta psicológica al estrés. Ahora hablemos sobre la respuesta corporal y para eso retomaremos el concepto de psicosomatización. Entonces, psicosomatización, antes conocida como síndrome de Briquet, en nombre a este médico que también era psicólogo, Paul Briquet. Él fue el mismo que describió el término de histeria en el siglo XIX. Y Paul Briquet lo que hizo fue que él por primera vez describió este concepto de psicosomatización. Entonces, él lo que se dio cuenta era que algunos pacientes transferían sus problemas psicológicos o sus conflictos intrapsíquicos y los transferían hacia el cuerpo, ¿sale? Lo hacían generalmente de manera involuntaria. Y entonces, él lo que se dio cuenta es que las personas que tenían mucho depresión, ansiedad, que en ese momento no existían bien esos términos, se dio cuenta que esas personas tenían más problemas corporales, ¿ok? Y entonces él dijo que estaban psicosomatizando, sí, que transferían sus problemas psicológicos hacia su cuerpo. Y él acuñó este término. Y los síntomas son molestias subjetivas que los enfermos refieren, ¿sale? Ejemplos de síntomas pueden ser el dolor, ¿sí? Entonces, si una persona dice que tiene dolor en alguna parte, dolor de cabeza, dolor muscular, eso es un síntoma, porque lo refiere de manera subjetiva y no tenemos forma de medirlo, ¿sale? O sea, realmente no podemos saber si la persona está mintiendo o no, es algo subjetivo. ¿Quién me puede dar ejemplos de síntomas? Otros síntomas que pueden describir los pacientes, que serían cosas subjetivas. Entonces ya dijimos, el dolor es uno de ellos. ¿Qué otras cosas subjetivas se pueden quejar de su cuerpo? ¿Náuseas? Perdón, Fari. Ajá. ¿Náuseas, profesor? Náuseas, sí. Mareo, náuseas es otro buen ejemplo de un síntoma. Javier. No, pues que yo tuve un familiar que justo una vez que estaba en época de exámenes, como que un día se levantó y dijo que no se podía mover para nada. Y la llevaron al médico y está súper tensa. Pero, o sea, como el médico dijo, sí te puedes mover, estás actuando. Pero, no sé, o sea, ella sentía que no se podía mover. Ok, eso lo veremos en otra clase que ya son las típicas enfermedades psicosomáticas. Ya hablaremos de eso, que es súper interesante. Y ya te contaré bien a qué se refiere. Ana Pau. El cansancio, o sea, como... Cansancio es súper importante también y eso es subjetivo, no podemos medirlo, no sabemos si alguien nos está mintiendo o no, pero es un síntoma que refieren mucho. Y Alo, no sé si se te ocurre alguno. Dolor muscular. Dolor muscular, sí. El dolor puede estar en muchos lugares, musculares, en articulaciones, etcétera, pero sí, en diferentes lugares. Entonces, Paul Briquet lo que dijo es, cuando las personas tienen estos síntomas, ¿sí?
es muchas veces porque transfieren problemas psicológicos al cuerpo, ¿sale? Esa internalización del estrés. Y luego vino otro cuate, Lawrence Kiermaier, mucho después, que es un psicoanalista americano, y él lo que dijo es que los síntomas somáticos son una forma de expresar el estrés. Aquí él ya usó el concepto de estrés que dijo Hans Selye. Si se acuerdan en las primeras clases que vimos el concepto de estrés, él ya dijo, ese estrés se transfiere de la psique hacia el cuerpo, ¿sale? Y nos indican un conflicto simbólico intrapsíquico. Es una forma de protestar del inconsciente. Entonces, él ya como que lo elevó y dijo, no siempre sucede por estrés. Estrés puede ser una de las causas y otra puede ser un conflicto intrapsíquico, algo que el inconsciente quiera hacer de la persona, pero la persona como que no lo puede manifestar ni siquiera en sueños y utiliza el cuerpo para manifestarlo, ¿sale? Muchas veces son por pulsiones. No sé si han escuchado antes del término de pulsiones. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término de pulsiones? Levante la mano nada más para saber si alguien de ustedes conoce el concepto de pulsiones y lo quiera explicar. Ana Pau. Pues como pulsiones son los deseos más primitivos que llegamos a tener, ¿no? Que se ubican en la parte del ello, o sea, las partes eyoicas de Sí, la personalidad. sí. Ana Pau, no sé si vas a complementar eso. Ok, creo que no, ¿verdad? Porque ya bajan la mano. Las pulsiones, resumiría igual usando la pirámide de Maslow, es por ejemplo, cuando te hace falta un recurso de la pirámide de Maslow y las emociones que son, están dirigidas para que puedas cambiar tu conducta y conseguir algún recurso que te hace falta de la pirámide de Maslow. Así yo definiría pulsiones. Por ejemplo, una pulsión puede ser un deseo, como decían, muy internalizado de la persona para conseguir un recurso, ¿sale? Por ejemplo, no sé, que quieres matar a alguien para conseguir comida en ese momento, pero lo suprimes porque no puedes matar a alguien para conseguir comida, aunque te estés muriendo de hambre, ¿sale? Entonces, ese como deseo de matar a alguien, esa parte emocional, sería una pulsión que estás suprimiendo todo el tiempo, ¿sale? Hay personas que las pulsiones las van a tener suprimidas más que otras, ¿sale? Entonces, entre más pulsiones tiene una persona, generalmente se asocia con más estrés porque no estás consiguiendo los recursos de la pirámide y más supresión también. Entonces, ante más supresión, mayor nivel de pulsiones reprimidas y por lo tanto más probabilidad de que la persona psicosomatice, ¿sale? De que tenga más problemas a nivel corporal. Porque generalmente el cuerpo va a manifestar lo que la mente no puede hacer, ¿sale? Y aquí lo ponen como lo que el alma llora, pero lo que nosotros no podemos procesar a nivel psicológico de forma consciente, muchas veces el cuerpo lo hace por nosotros, ¿sale? Es un mecanismo de escape. Y aquí nuevamente les muestro lo que dijo, que fue un psicoanalista francés, y Freud también lo dijo cuando escribió Pulsiones y los destinos de pulsiones en 1915, que el cuerpo va a depositar y va a tratar de enterrar estas pulsiones, si estas emociones se van a reprimir. Pero nuevamente, al igual que reprimir el estrés o internalizar el estrés, si reprimimos las respuestas al estrés, las respuestas emocionales, es más probable que estas vayan creciendo, ¿sale? Si, por ejemplo, si queremos golpear a alguien y no lo hacemos, no pasa nada si lo hacemos un día, 2 días, una semana, pero si lo hacemos por mucho, mucho tiempo, va creciendo y entonces la respuesta se vuelve tan grande que a lo mejor un día la persona explota y es cuando les digo, son estas como matanzas en Estados Unidos que, no sé, los niños llegan y empiezan a disparar a mucha gente en la escuela. O bien lo que pasó en el estadio de Querétaro, ¿no? Son personas que mucho tiempo llevan reprimiendo su enojo, a lo mejor con su familia cuando crecieron, o sea, su papá a lo mejor les pegaba y no podían hacer nada al respecto y se fueron embotellando todo este enojo por mucho, mucho tiempo hasta que explota, ¿sale? Eso es un poco la idea. Y puede explotar de forma que desarrollan enfermedades. Ser que lo liberan por catarsis a través de una conducta, como lo que pasó en los estadios de Querétaro, o bien
a lo mejor alguna de estas personas, si no hubieran hecho eso, hubiera desarrollado alguna enfermedad por tener tanto tiempo suprimidas estas pulsiones, ¿sale? Y entonces el concepto de psicosomático es un proceso que se refiere a que los síntomas corporales son causados por un trastorno mental o emocional, según la definición de la Enciclopedia Británica. ¿Ok? Algunas de estas trastornos, ¿sí?, pueden ser del sistema nervioso simpático o del sistema nervioso parasimpático, como lo veremos más adelante. Pero hay diferentes sistemas nerviosos que son los que pueden liderar este tipo de procesos. La definición que vamos a usar para la clase, como a mí me gusta mucho el tema del estrés, es un proceso que se refiere a signos y síntomas corporales causados por una internalización de una respuesta aguda o crónica al estrés, ¿sale? Entonces, cuando reprimimos emociones, cuando reprimimos pulsiones o cuando reprimimos el estrés, todo esto simplemente va a hacer que vaya creciendo internamente una internalización al estrés, sobre todo de forma corporal, ¿ok? Y esto es a lo que yo me refiero con psicosomático, ¿sale? Puede ser a través de conductas y va a incrementar conductas de adicción, ¿sí? Las adicciones a largo plazo nos van a causar problemas corporales. Una persona que es adicta a la cocaína, por ejemplo, puede llegar eventualmente a tener un infarto y morirse de eso, ¿sí? O un accidente cardiorrespiratorio. Otras personas que son adictas al alcohol pueden desarrollar hepatitis alcohólica o algún otro problema por eso. La misma internalización del estrés puede alterar la forma en la que liberamos neurotransmisores y neuropéptidos en diferentes tejidos y eso causarnos enfermedad, ¿sí? Alterando nuestra respuesta inmunológica, por ejemplo. Y finalmente, si tenemos aumentado los ejes de estrés, aumentados, entonces vamos a tener, por ejemplo, respuestas del sistema nervioso simpático, como por ejemplo taquicardia, todos los problemas que mencionamos la clase pasada, y la respuesta del cortisol a largo plazo, que nos puede dar todo tipo de problemas, incluyendo cáncer, por ejemplo, que lo veremos en diferentes clases. Entonces, todo esto viene a ser el concepto de que algo es psicosomático, ¿sale? La Real Academia igual lo define como un proceso que da lugar a una acción de la psique hacia el cuerpo. Y nada más para definir, alguien que me pueda decir ahora sí qué es un signo. Ya hablamos de lo que es un síntoma, pero yo también agregué, pueden ser signos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un síntoma, que son subjetivos, un problema de salud subjetiva que te reporta el paciente como dolor? ¿Cuál sería el equivalente para un signo? Entonces, cuando las personas tienen un signo de una enfermedad, ¿cómo sería diferente un signo que un síntoma? No sé si alguien quiere igual levantar la mano para decirnos cómo sería diferente un signo de un síntoma. Ajá. Javier. Pues yo creo que como muy resumido sería como que el síntoma es subjetivo y el signo ya es objetivo. El signo es objetivo, exacto. Y voy a llamar a algunas personas que me gustaría que participen más. A ver, me voy literalmente por lista. Lina, no sé si estás con nosotros. Sí, aquí estoy. Sí. ¿Me puedes dar un ejemplo de un signo que se te ocurra? Pues no sé, la migraña quizá. Ok, ¿la migraña es dolor? ¿Dirías que es dolor? Sí. Ok, entonces ¿sería más un síntoma o un signo? No, un síntoma. Es un síntoma, ¿no? Ajá, entonces, migraña entraría más como síntoma. Vamos a ver si alguien más sabe. Jera. Así que la estoy pensando. Ajá. ¿Algún signo que se te ocurra? Ok, vámonos con alguien más en lo que se te ocurre. Alex. Dolor. No, déjenme seguirlo pensando. Ok. A ver, vámonos con alguien más. Ya. Salva.
Un signo que se te Sí, aquí. ocurra. Ajá, algo que sea Am, objetivo, que puede cambiar en la persona, algo que te puedas medir con un instrumento cuando estás enfermo. pues, ahorita iba a decir como, no sé, tener los ojos rojos o... Ajá, los ojos rojos serían un signo, por ejemplo, porque esos los ven todo el mundo puede ver cuando alguien tiene ojos rojos, por ejemplo. Entonces, eso se llama conjuntivitis. Cuando se te ponen rojos los ojos, por ejemplo, por una enfermedad, eso ya contaría como un signo, ¿sale? Son manifestaciones objetivas que son clínicamente fiables y observadas en la exposición por una o más personas que alguien tiene los ojos rojos. Eso cuenta como signo, ¿sale? Y eso también es psicosomático. Gera y después Antonio Leos, ¿se les ocurre algún otro? Podría ser la pérdida del cabello. Pérdida del cabello es muy bueno. Ahorita muchos pacientes con COVID se les está cayendo el cabello, ¿no? Y eso es un signo, porque todo el mundo lo puede ver. Pau, La taquicardia, por ejemplo. taquicardia. Entonces, si tú usas un estetoscopio, por ejemplo, puedes escuchar si una persona le late más rápido el corazón y varias personas que tengan estetoscopio pueden confirmar que la persona le está latiendo muy rápido el corazón. Eso es un signo, ¿sale? Muy bien. Alex. No me acuerdo muy bien del nombre, pero es cuando una persona tiene alguna alergia y se le empieza a enronchar y hace roja la piel. Ajá, las ronchas en la piel, eso es un signo, porque todo el mundo las puede ver. Entonces, exacto, eso calificaría como un signo, ¿sale? Entonces, ya nada más para que sepan la diferencia entre signos y síntomas. Los signos también pueden ser una manifestación de enfermedades psicosomáticas, y eso yo lo agrego porque muchos de los psicólogos piensan más en cosas subjetivas, y también pueden ser cosas objetivas, o sea, también puede ser algo que todo el mundo ve. Pau y Antonio, no sé si van a agregar algo más. Primero Pau y luego Antonio. Perdón, se me olvidó bajar la mano. Sí, entonces realmente eso que dicen de síntomas de COVID, por ejemplo, la temperatura, Ajá. no sería un síntoma, sino sería un signo. Sería un signo, exacto. Fiebre, por ejemplo, que es temperatura elevada, o hipotermia, que es una temperatura baja, sería un signo, ¿sale? Porque es medible con un termómetro, observable, porque puedes observar el termómetro y ver cambios. Puedes sentir la temperatura también en la frente y lo pueden medir diferentes observadores, ¿sale? Pueden coincidir en que la persona tiene fiebre, sería un signo, ¿sale? Paulina. No sé, por ejemplo, cuando alguien luego sufre muchísima ansiedad, le sale dermatitis en los antebrazos. Entonces yo creo que ahí es tanto el problema psicológico y tanto el problema corporal, en este caso con los signos, que se puede ver ahí la dermatitis. Incluso me parece que llega hasta una pigmentación grisácea, que es la piel de elefante. Sí, exacto. Muy bien. Eso sería igual otro gran ejemplo. Pero sí, muy bien. Ok. Y esta persona se llama Franz Alexander. Él fue como el padre de las enfermedades psicosomáticas en Estados Unidos. Él fundó como la escuela que estudió las enfermedades psicosomáticas y fue un psicólogo. Entonces, él consideró que 7 enfermedades eran casi todo el tiempo psicosomáticas, ¿sale? Que estas enfermedades cuando aparecían, casi siempre la raíz de origen era un problema psicológico. Y él dijo, para estas enfermedades no hay duda de que el inicio es psicosomático. Para otras enfermedades, a veces puede ser psicosomático y a veces no. O sea, a veces las enfermedades igual aparecen en personas que psicológicamente están sanas, ¿sale? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Él consideraba que el cáncer podía contribuir la parte psicológica, pero no era necesario. Y en cambio él dijo, para estas no hay duda que el inicio tiene que ser a fuerza psicológico, ¿sale? Y estas los llamaron las 7 enfermedades psicosomáticas de Franz Alexander, nada más para que las conozcan, ¿sale? Y estas, yo les puedo decir que tienen una contribución muy importante psicológico, ¿sale? Y si nos da tiempo hoy, les diré cuál es mi definición de qué enfermedades son psicosomáticas, pero esto es básicamente lo que él encontró. Fari. Sí, o sea, por ejemplo, pero ¿qué pasa
yo he conocido que hay casos de niños muy chiquitos que les da asma. De la artritis reumatoide entiendo que eso sí evoluciona y ya en una edad como más adulta es cuando sale, pero el asma, según yo, sí puede ser desde muy chicos. Sí, él lo que decía es que inclusive, o sea, siendo niños, muchas veces son en niños que son muy nerviosos, muy ansiosos, con personalidad dependiente y que activan mucho su sistema nervioso simpático en algún eje y eso causa que tengan como estos problemas a nivel pulmonar, ¿sale? Entonces, sí, inclusive enfermedades que ocurren desde niños, ¿sale? Él encontró que eran psicosomáticas. Y este manual, ¿sí? Estadístico y de diagnóstico de desórdenes mentales, el DSM-5, actualmente maneja que hay, a partir del número 300, entran los famosos trastornos psicosomáticos que veremos en otra clase. Y el problema con esta nueva categoría es que son trastornos que son ya muy, muy psicológicos los que se consideran psicosomáticos. Y para mí esto es un error, ¿sí? Yo creo que yo voy más en acorde con lo que decía el DSM-3, a partir del DSM-3, que decía que muchas de las enfermedades pueden ser de origen psicológico. Entonces, eso es más mi opinión, o sea que muchas de las enfermedades cotidianas tienen un origen psicológico y no necesariamente solamente las que se ven de manera muy obvia, que son psicosomáticas. ¿Sale? Estos trastornos, según el DSM-5, les llaman trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Entre ellos encontrados, por ejemplo, las pseudocrisis epilépticas, que hablaremos de ellas probablemente la próxima clase. Pero lo que dice el DSM-5 es que los pacientes que tienen demasiados pensamientos sobre su enfermedad, que tienen mucha ansiedad causada por la enfermedad y que dedican demasiado tiempo o energía a esos síntomas, es probablemente lo que los cataloga como enfermedades psicosomáticas. Y yo nada más les diría que tengan mucho cuidado con esta definición, porque a mí me parece que es una definición errónea y creo que esto más que nada les habla de que es una enfermedad que es muy importante en la vida de los pacientes, más que el hecho de que sea una enfermedad psicosomática. Entonces, aquí no siempre nos conviene seguir a la autoridad y yo les diría que ahorita hay mucho conflicto sobre lo que es o no es psíquico. Entonces, vamos a tener personas que creen que todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? Ahí yo no estoy de acuerdo tampoco, o sea, no creo que todas las enfermedades tienen un componente psicosomático. Hay enfermedades que tienen una carga genética o ambiental súper grande y que la parte psicosomática no es relevante. No sé si alguien me quiere dar un ejemplo de una enfermedad donde la parte psicológica no sea relevante, o sea, para causarla. Ejemplos de enfermedades donde ustedes dirían, pues la parte psicológica es irrelevante. Javier. Pues yo diría VIH. Exactamente. Por ejemplo, el VIH, pueden que recibieran una transfusión de sangre de un paciente que tenía VIH porque ustedes en los 80, suponiendo, y en ese momento no se conocía el VIH y les da VIH por esa transfusión. Ahí la parte psicológica no tiene nada que ver, ¿sale? O sea, ahí es directamente causa-efecto. ¿Sí? Ángela. Varicela. Varicela, sí, a lo mejor no los vacunaron para varicela, alguno de sus hermanos les dio varicela y estuvieron mucho tiempo con su hermano y a lo mejor ustedes psicológicamente estaban bien, pero como estuvieron tanto tiempo expuestos a su hermano con varicela, les da varicela. ¿Sí? Entonces ahí tiene mucho que ver con el ambiente. Obviamente, si ustedes están bajo mucho estrés, van a agarrar varicela de forma más rápida que alguien que no esté estresado. O sea, ahí sí podría jugar un papel el estrés. Pero si están expuestos mucho tiempo, ahí no tiene nada que ver. Otros ejemplos son personas que tienen carga genética para, por ejemplo, cáncer muy agresivo, como cáncer de mama, una variante genética muy fuerte, la parte psicológica va a ser irrelevante, ¿sale? Entonces, nada más para que sepan, hay muchos puntos de vista. Vamos a detener la clase aquí, pero quiero que se queden con esa idea, ¿sale? Y la próxima clase lo explico con más detalle. ¿Ok? No sé si quedó alguna duda de la clase de hoy. Perfecto. Pues de mi parte es todo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.